¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y estamos en la terraza de RBK. Hoy día tenemos un gran programa. ¿Se acuerdan amigos que hace un tiempo hubo un debate muy interesante entre dos candidatas, una candidata del Partido Morado y una candidata del Partido Avanza País que lleva por líder a Hernando de Soto? La candidata del Partido Morado digamos, no salió muy bien parada del debate, dijo una cosa así como que el Ministerio Público dependía del Poder Ejecutivo y evidentemente eso causó gran alboroto, memes, en fin, una serie de reacciones en las redes sociales. Eso desvió un poco la atención de la otra candidata que había respondido las preguntas del debate perfectamente y precisamente hoy día tenemos a la otra candidata. Se llama Alessandra Krause y ella se presenta con el número 9 por el partido Avanza País de Hernando de Soto. Bienvenida, Alessandra Krause, al programa. Gracias, Ricardo, por la invitación a la terraza de RBK. Y bueno, encantada de estar aquí. Efectivamente, soy la número 9 del tren de Avanza País. Alessandra, me intriga qué sentiste tú cuando tu rival del Partido Morado dijo esa barrabasada. Sí, bueno, yo creo que finalmente el electorado se va a dar cuenta de quiénes son los candidatos preparados, ¿no? Quiénes están yendo con una agenda individual y quiénes están informados y llevando, digamos, la agenda país, que es lo que finalmente los peruanos quieren escuchar, ¿no? Soluciones a los problemas que a partir de la pandemia e incluso antes de la pandemia aqueja a la mayor parte de peruanos, como es la economía familiar, ¿no? El desempleo, cómo vamos a generar empleo y, por supuesto, la inseguridad y la crisis sanitaria. Ahora, tú te uniste a Hernando de Soto, ¿por qué razón? Porque, digamos, hay una serie de candidatos que proponen cosas similares o parecidas, y entonces mi pregunta es, ¿por qué de Soto y no por qué Keiko, por qué otro candidato o Claro, candidata? claro que sí. Te respondo a la pregunta. Mira, Hernando de Soto es un estudioso del Estado, ¿no? De hecho, él creó COFOPRI, que es la oficina que se encarga de otorgar los títulos de propiedad, que tiene que ver con los derechos de propiedad. Él creó la Defensoría del Pueblo, el sistema de simplificación administrativa. Y Hernando, a diferencia de otros candidatos, justamente por su labor vinculada a la investigación del Estado, su especialización en economías de países en desarrollo, en países de economías emergentes, es que tiene muy claro qué es lo que se tiene que hacer para poder sacarnos de la crisis económica en la que estamos sumergidos, ¿no? Y bueno, una de sus propuestas tiene que ver justamente con el acceso a la formalización. Entonces, me identifiqué inmediatamente con sus propuestas, ya que he recorrido Lima y he recorrido también el Perú, pero más en profundidad Lima, que es la ciudad a la que estoy postulando como congresista con el número 9 por el tren de Avanza País, y va a sacar nomás a 20 minutos a Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, y la gente lo que necesita es un título de propiedad para poder contar con los servicios básicos, ¿no? Como es el agua, el desagüe, la electrificación, ni qué decir pistas, veredas, hospitales y escuelas, ¿no? Eh, Y sí, sí, no, termina, por sí, favor. claro, y por otro lado, el acceso a la formalidad, ¿no? Son muchos peruanos los que se encuentran en la informalidad y en esta coyuntura de pandemia se ven expuestos a trabajar en la calle debido a que nunca han tenido la oportunidad de acceder a un crédito, dado que son informales, más del 70% de los trabajadores, y lamentablemente no les queda otra que seguir bajo ese régimen de informalidad, si es que se puede decir régimen, dado que necesitan llevar un ingreso a su casa, ¿no? Entonces, él lo que plantea es hacer ese sistema accesible. Ahora, alguien podría decir si tú de alguna manera conoces lo que es la pobreza
una candidata también del Partido Morado dijo que ella conocía lo que era la pobreza por estudios generales letras. ¿Tú conoces la pobreza por estudios generales letras o has, digamos, recorrido in situ lugares que te han hecho ver Sí, la realidad de manera distinta? Porque tú no eres una persona pobre. sí, bueno, yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de crecer en una familia que me dio, valga la redundancia, las oportunidades para poderme desarrollar de manera integral. Sin embargo, soy consciente de que la mayor parte de peruanos no tiene esa oportunidad y efectivamente, como bien acabas de mencionar, es necesario recorrer la realidad para transformarla, ¿no? Uno no puede pretender cambiar aquello que no conoce o que desconoce. Entonces, creo que incluso antes de esta campaña es importante que uno se interiorice sobre las problemáticas del país, ¿no? Y comparto con Hernando esta preocupación por hacer la formalización accesible, ¿no? Por los motivos que te comenté, ¿no? El acceso a los servicios básicos y de otro lado también a los derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que está en el marco de la formalidad puede contar con seguro de desempleo, con vacaciones pagadas, con su gratificación, puede acceder a un crédito y de hecho los micro y pequeños empresarios necesitan para poder crecer como empresarios el acceso a un crédito como capital de trabajo, Eso es ¿no? como Entonces, así, digamos, porque tú me lo pones como si ujú, fuera algo que eh, suena fácil, ujú. pero si sonara, si fuese tan fácil ya lo tendríamos hecho hace mucho tiempo, porque ¿qué es lo que ha fallado? Sí, yo creo que ha fallado la voluntad política, han fallado los tipos de legislación alrededor de ello. Por ejemplo, ahora vemos que el Partido Morado pretende controlar la evasión tributaria a través de esta ley que finalmente atenta contra el secreto bancario y lo que va a hacer es generar más informalidad, ¿no? Porque aquel bodeguero, por ejemplo, que tiene más de 10.000 soles en su cuenta, va a sacar esa plata del banco y la va a poner bajo el colchón porque tiene miedo a que venga la SUNAT y le reclame por impuestos que no puede pagar, ¿no? Entonces se trata, creo yo, no de grandes cambios en la Constitución, como lo que pretende hacer la izquierda, ya que el modelo económico no es el problema son las personas, quienes ejecutan las políticas públicas sobre la base de ese modelo económico, ¿no? Es como cuando nos quejamos del Congreso, ¿no? El Congreso como institución no es el problema, son los representantes que finalmente los peruanos elegimos, ¿no? Ahora, Entonces, sí. estás tocando un tema Ujú, interesante, los representantes que los ujú, peruanos elegimos. Tú estás postulando al sí. Congreso, eh, tú te sientes capaz de, digamos, representar al país, porque es Ujú, una votación, sí. digamos, nacional, pero tú postulas por Lima, este, eh, y mejorar, digamos, la situación de la calidad de los representantes? Sí, Aunque claro, desde tú me luego. vas a decir que sí, pero digamos, Claro, ¿por con qué qué? base me ¿Sobre qué dices base? eso? Claro, sí, por supuesto. Yo creo que no solamente se trata de caras nuevas, de gente limpia, sino también de ver qué es lo que los jóvenes nuevos que estamos entrando a la política vamos a defender, ¿no? Yo tengo formación como politóloga en ciencias políticas y adicionalmente a ello me he formado también en la escuela liberal. ¿Qué defendemos los liberales? No solamente la economía social de mercado, sino también la generación de empresa que genera empleo, la libre asociación, porque creemos que, por ejemplo, ¿no? Que los micro y pequeños empresarios asociados pueden hacer más fuerza y salir adelante. Creemos en la ley por igual para todos, ¿no? Que la ley se cumpla para todos por igual, el famoso rule of law, ¿no? Entre otros principios, ¿no? Ahora, Entonces, quería sí, hacerte una pregunta em, sobre los liberales, ujú, ¿no? sí, Tú dices que perteneces digamos, al espectro liberal, me he formado, sí, la en la escuela formación liberal. liberal. Eh, pero, por ejemplo, hay liberales que piensan, por ejemplo, que una manera de combatir las drogas es, por ejemplo, despenalizándolas. Ujú,
Otros liberales, o por lo menos así se llaman, liberales, piensan que la ley tiene que ser igual para todos, entonces debe haber un matrimonio para los homosexuales. Ujú. Otros liberales piensan que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propia vida y por lo tanto son partidarios del aborto. Entonces, Sí. en esos temas, Ujú. ¿tú cómo te identificas? Porque, digamos, a mí siempre me queda esa duda cuando alguien me dice, soy liberal, Ujú. y yo trato de ver liberal en qué. ¿En qué? Claro, sí. No, está buena tu pregunta y qué bueno que la hagas, porque claro, hay distintas vertientes en el liberalismo y como todo individuo tenemos la libertad de pensar distinto. Hay semejanzas como también hay diferencias, Por ¿no? ejemplo, ¿tú estás a Por favor del ejemplo, aborto? yo estoy a favor de la vida. Yo creo que el aborto no puede ser una política pública, ¿no? O sea, finalmente legalizarlo lo convertiría en una política pública. Yo no creo que los impuestos de los peruanos deban, en parte, pagar abortos. Yo creo que la solución no va por ahí, sino va por un tema de educar, sensibilizar a los hombres, a las mujeres, a las familias, ¿no? Y más bien lo que sí garantizaría es una educación reproductiva, ¿no? Que las mujeres y hombres sepan cuáles son los métodos anticonceptivos por los que pueden optar para evitar embarazos quizás no deseados, ¿no? Y en casos más extremos, como los casos de violación, digamos, el culpable no es esa vida nueva o ese niño por nacer. El culpable es el victimario y a ese hay que darle una pena dura, propondría una cadena perpetua. Cómo no mencionar sanatorios, ¿no? Acá no tenemos ningún tipo de política ni miramientos en salud mental, entonces, porque evidentemente son gente desadaptada, ¿no? Y que le hace mucho mal a la sociedad. Entonces, el problema no es el niño por nacer, al contrario, esa mujer, a esa madre y ese niño necesitamos contenerlo, son parte de nuestra sociedad, ¿no? Yo no creo que la solución, estoy convencida, no es que no creo, estoy convencida que la solución no va por eliminar, asesinar una vida nueva, ¿Tú ¿no? eres Además, madre? no es el cuerpo de la mujer, es una vida aparte, es un tercero que además no se puede defender. Tú como madre o tú como padre puedes defenderte ante esa disyuntiva, pero a ese niño, ¿quién lo defiende? Creo que es deber de los padres contener, proteger esa vida, ¿no? ¿Tú eres madre? Yo soy mamá, además, sí, claro, por supuesto. Bueno, sé que hay madres que también son pro aborto, ¿no? Me parece una locura. Hay a ellas, pero yo soy madre y la verdad que mi hija es lo más maravilloso que me ha sucedido. Trabajo, lucho día a día por sacarnos a ambas adelante y soy una mujer feliz, ¿no? ¿Cuesta esfuerzo? Por supuesto, cuesta esfuerzo, pero yo creo que el amor todo lo puede. Y cuando uno es madre, ahí recién entiende lo que es ese esfuerzo, esas ganas por salir adelante, por los dos, ¿no? Por el hijo y por una misma, ¿no? O sea, sacas fuerzas de donde sea y la verdad es que la familia finalmente se compenetra y lo cierto es que los chicos traen unión, traen alegría, amor y te hace ser una mejor persona porque tú eres el ejemplo para ellos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la Ujú. legalización de las drogas, Sí. precisamente para combatir las drogas, Ujú. porque hay muchos intelectuales, la verdad no estoy muy seguro si Hernando de Soto piensa así o no, Sí. pero por ejemplo Vargas Llosa, Ujú. intelectuales liberales, etcétera, lo que dicen es se legalizan las drogas y Ujú. lo que va a pasar es como se legalizó el alcohol, ¿no es Sí, cierto? en su Va a momento, claro. caer la demanda, digamos, Ujú. de las drogas. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con esa política? Bueno, evidentemente no cayó la demanda del alcohol, ¿no? Creo que llegado un momento, dado que había un mercado negro avasallador, finalmente se legalizó, pero
yo creo que el problema no va por ahí, sino por tener, como dije unos minutos antes, una política pública clara sobre cómo solucionar el problema de la drogadicción, ¿no? Y Y creo que cómo se soluciona ese problema? ¿Es un con problema? es un problema, desde luego, ¿Es ¿no? un Y problema creo de qué que tipo? es un problema que se origina en la misma política pública hacia las familias, porque es un problema de salud mental, al fin y al cabo, ¿no? Y en el Perú, pues, no tenemos políticas de salud mental claras, ¿no? Para comenzar, yo creo que los municipios podrían involucrarse un poco más, ¿no? Y en vez de tener estas miles de gerencias vinculadas a, no sé, pues, gerencias de desarrollo, ¿no? Desarrollo humano, porque típico de cada municipio que cada vez que empieza una nueva gestión se generan nuevas gerencias, nuevos espacios de gestión, ¿no? Es importante hacer que los recursos de los ciudadanos vayan, digamos, de la mano de políticas efectivas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, ¿no? Los municipios, ya un poco haciéndonos un costado sobre la labor legislativa, los municipios que están más cerca al ciudadano podrían ayudar al gobierno central con estas políticas públicas de orientación familiar, ¿no? Además, sensibilizar a la población para desmitificar esto de que, porque hay mucho rechazo a la toma de medicamentos, prejuicios alrededor, que cada vez felizmente se están superando, pero prejuicios alrededor de la labor del psiquiatra, del psicólogo. Necesitamos más profesionales en salud mental y escuchar como Estado, como sector público, al sector privado, a los colegios profesionales para ver qué es lo que nos pueden aportar, ¿no? Porque hay más de 6 millones de peruanos que están totalmente desahuciados y sufren de problemas psiquiátricos, es decir, necesitan medicamento, necesitan tratamiento, ¿no? A ti qué te pareció, Entonces, por ejemplo, o no sé si habrás sí. escuchado las declaraciones del congresista Olivares, Ah, sí, digamos, que en una forma coloquial sí, dijo que él fumaba marihuana desde hace 20 años con sus padres y sus tíos, sí. ¿no? O sea, esa actitud, ¿cómo la tomas tú de acuerdo a lo que me acabas de decir? Sí, yo creo que es una desubicación de su parte, ¿no? No solamente porque él representa a los peruanos en calidad de congresista, pero creo que ese señor se equivocó al pretender naturalizar, normalizar el consumo de la marihuana, ¿no? Somos muchos los peruanos, las familias peruanas, que nos esforzamos para inculcar principios a nuestros hijos, los principios de la importancia de trabajar, de estudiar, de prepararte para la vida, y ser una persona de esfuerzo, de trabajo, y viene una figura pública a decirnos, bueno, pero fumar marihuana está bien, es cool, está de moda, Bueno, también ¿no? lo dijo la candidata a la vicepresidencia del candidato Forsyth, la Puede señora ser, sí, Arévalo, ¿no? la Dijo, señora bueno, Arevalo, si Patricia. tomas alcohol, ¿por qué no vas a fumar marihuana? Sí, me parece que, digamos, no ¿A ti es te parece su que ese tema se está tomando muy a la ligera? demasiado a la ligera y además no creo que sea un tema de agenda electoral, ¿no? No tienen por qué ponernos esa pregunta a los demás candidatos, ¿no? O sea, si fumarías o no, si... O sea, lo que hace cada quien en su vida privada es eso, su vida privada, pero eso no te da el derecho de estar promoviendo el consumo de una droga, ¿no? Entonces, la verdad que me parece totalmente fuera de contexto y estoy segura que los peruanos se están comenzando a dar cuenta de quiénes son los que realmente están llevando la agenda país y dando soluciones a los problemas de la gente, de los peruanos, y quienes tienen sus agendas individuales, ¿no? Y que quieren distraer la atención porque en realidad no tienen ningún contenido, no tienen nada que aportar. Ahora, nos queda un poquísimo Sí. tiempo. Quería preguntarte por lo siguiente. La señora Fujimori ha puesto en agenda el indulto para su padre. ¿Qué opinión te merece esa digamos, Declaración. posición y declaración de la señora Fujimori? Sí, creo que Keiko quiere, digamos, corregir declaraciones que hizo en el pasado y que fueron muy criticadas, pero de vuelta estamos poniendo un tema que no es parte de la agenda electoral, ¿no? Por tercera vez, en una tercera campaña, el indulto a Alberto Fujimori.
un poco ella en el intento de jalar votos hacia su partido es que creo que ha considerado que sería estratégico volver a poner el tema en agenda, pero la verdad que a los peruanos no nos interesa si es que se indulta o no a Alberto Fujimori, si un congresista fuma o no marihuana. Queremos que nos den soluciones, que nos digan cómo vamos a generar más empleo en el país, cómo vamos a solucionar el problema de la informalidad, cómo vamos a resolver el problema de la falta de vacunas, de camas UCI, la inseguridad, que es un problema estructural, el tema del transporte, es decir, hay cosas muchísimo más, la educación, desde luego, cosas mucho más importantes para los peruanos que estos dimes y diretes, ¿no? En todo caso, la vida de Alberto Fujimori es importante, pero es aún más importante la vida de millones de peruanos que en estos momentos están siendo azotados por el COVID-19 y evidentemente no son la problemática, la prioridad del gobierno morado y tampoco lo fue del expresidente Vizcarra, ¿no? Alessandra Kraus, ha sido un placer tenerte en la terraza de RBK. Gracias por la invitación, no, gracias Ricardo. a ti por haber estado con nosotros. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de la terraza de RBK. No se olviden de suscribirse y apretar la campanita. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.